exponer sobre exploración física del recién nacido. Bueno, en realizar una correcta exploración física en el recién nacido es elemental e indispensable para nosotros diagnosticar enfermedades, por lo que esta debe de ser lo más completa posible. No solo veremos físicamente al recién nacido y ya, o sea, no es tan sencillo, sino que nos debemos de meter tanto en la somatometría como en la exploración física y neurológica. Entonces, se preguntarán, ¿para qué la somatometría? Bueno, la somatometría nos va a ayudar a saber las anormalidades del peso, longitud, edad gestacional, trastornos nutricionales y algunas malformaciones congénitas. Cabe mencionar que la exploración física del recién nacido debe de hacerse lo más rápido posible. No nos debemos de tardar tanto tiempo y debemos de tener extrema limpieza y cuidado. ¿A qué me refiero con limpieza? Nos debemos de lavar las manos antes de por lo menos 30 segundos y después de tocar al recién nacido. ¿Y qué es el cuidado? Pues como es un recién nacido, obviamente su piel va a ser mucho más sensible que explorar a cualquier persona pues de nuestra edad, ¿no? Entonces, debemos de tener cuidado en el tacto, además de cuidar los accesorios que tengamos. ¿Cuáles accesorios? Relojes, anillos, pulseras, cualquier cosita que tengamos nosotros en nuestras manos, o sea, que sea un accesorio que nos podamos poner, debemos de tener cuidado con esto. Y aquí les puse una tabla sobre los valores percentilares de la antropometría del recién nacido de 40 semanas. No sé si quieren que se las explique o nos vamos un poquito más rápido. Nos vamos rápido, excelente. A lo mejor ahí dinos lo que serían como los puntos claves nada más. Pues los puntos claves es ver el peso, prácticamente. eh, bueno, saber la diferencia que en el peso al nacer de un masculino y de un femenino y ver la talla prácticamente. Debemos de conocer más o menos cuánto debe de pesar un bebé al nacer y, y cuánto debe de medir para nosotros tener una idea de si Entonces, va a haber una afectación. en teoría, un bebé debe de pesar, un bebé de 40 semanas, alrededor de 3 kilos 200. Si estamos por debajo de 2 kilos 700, 2 kilos 600, se puede considerar un peso bajo. Entonces, eso es importante que lo tengan como una referencia. Y el peso máximo también fíjense como 3,700 para el masculino, 3,600. Quiere decir que el paciente que está por arriba de 3,700 prácticamente se puede considerar macrosómico o con un peso grande para edad gestacional. Obviamente, peso bajo o peso alto para edad gestacional conllevan ciertos comórbidos. Uno, pues puede ser desnutrición, pueden ser infecciones, por ejemplo, las infecciones virales, cuando hacen, por eso hacen el estudio del TORCH, o pacientes con peso grande para edad gestacional, habrá que ver si es porque la mamá es de talla grande o si la madre cursó con diabetes gestacional o resistencia a la insulina y que por eso tengamos este tipo de alteraciones y entonces tendremos que ver si tenemos que buscar datos de fetopatía diabética en el paciente. Entonces ven como simple y sencillamente desde el peso ya nosotros tenemos que empezar nuestra evaluación. Adelante. Ok, Paula, ¿puedes dar a la siguiente diapositiva, por favor? Como mencioné anteriormente, pues debemos de realizar una exploración detallada, por lo que veremos los pasos rápidamente de una evaluación óptima. Una evaluación óptima se divide en 4 exámenes físicos. El primero, que es el que se realiza en la sala de parto. Este está centrado en la detección de complicaciones que amenazan la vida y pueden llegar a alterar el periodo de la transición de la vida. Esto es a la vida extrauterina, mencionaba el libro. ¿Como cuáles? Pues aquí se las anoté, que son las malformaciones congénitas mayores, cardiopatías congénitas, asfixia perinatal, apnea, bradicardia, un paro cardíaco o traumatismos. Esto es lo que nos puede llegar a afectar y lo que nos debemos de basarnos en ver primeramente. Posteriormente, se va a realizar un segundo examen. Este debe de ser en las primeras 8 horas de vida del recién nacido, con el fin de detectar trastornos que puedan complicar el periodo de la transición en forma inmediata. ¿Como cuáles son? Pues son alteraciones metabólicas, alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones cardiorrespiratorias o también procesos infecciosos de adquisición intrauterina.
Un tercer examen, pues se debe de hacer obviamente detallado y se debe de practicar entre las 12 y 24 horas de vida. Aquí debemos de presentar una gran atención e identificar si es que se llegaron a dar algún traumatismo ocasionado durante el trabajo de parto o en el mismo parto. También debemos de tener cuidado con la instrumentación. Aquí prácticamente vamos a ver si, si hubo alguna afección que nosotros causamos, sin querer, obviamente, eh, a la hora de que estábamos en el trabajo de parto. Estas lesiones pueden ser generadas por compresión, por flexión, por estiramiento, por torsión, por hiperextensión, también por el uso de los forceps mal empleados o por cualquier maniobra que nosotros lleguemos a utilizar y que llegó a ser brusca o la hicimos con mayor fuerza de la que fue. Entonces, ya acabando finalmente se va a hacer un último examen, que es el cuarto examen, donde nosotros vamos a revisar rápidamente al neonato, bueno, no rápidamente porque estaría mal, vamos a revisar al neonato antes de darlo de alta, ¿ok? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Me puedes resumir entonces a qué hora y cuántas evaluaciones serían? La Son primera tres sería el evaluaciones. nacimiento. Ajá. La primera es luego cuando sale el recién nacido, ¿no? La Ok. segunda es a las primeras 8 horas de vida. La Ujú. tercera es entre las 12 y las 24 horas y la última antes de Del darlo de alta. alta. Ok. Y el punto importante, chicos, fíjense bien, porque ahí nos desglosó muy bien su compañero, es qué buscamos en cada evaluación, porque si se fijan, la primera evaluación es valorar o descartar patologías que puedan poner en peligro la vida del paciente o que dificulten la transición de la vida fetal a la vida extrauterina. Eso es importante. Entonces, vean cómo esos cambios esas patologías van cambiando de acuerdo a las horas de vida del paciente, que eso es bien importante. Adelante, Edgar. Muy bien. Paula, ¿puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora lo que les expliqué anteriormente es como la introducción. Ahorita les voy a explicar más detallado lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, entraremos en la exploración física más detallada. Específicamente, vamos a empezar con el primer examen físico. En el recién nacido es muy sensible, como le mencioné al principio, a comparación de nosotros. Debemos de tener un mayor cuidado en su exploración y esta debe de ser un poco más rápida que si estuviéramos explorando pues, a un adulto. Empezaremos explorando en la sala de parto el color de la piel. Esto pues va a representar un signo clínico importante. ¿Cuál es el tono que pues debe de tener el bebé? Pues debe de ser el color rosado, el cual va a reflejar que tiene una adecuada oxigenación de la sangre y una función cardiorrespiratoria buena. Si encontramos que tiene cianosis generalizada, nos podría indicar una cardiopatía congénita o alguna enfermedad pulmonar. Y por último, si el neonato está pálido, esto puede haber sido por una asfixia grave que ocasionó una vasoconstricción periférica, lo cual nos puede llegar a dar una anemia importante. Bueno, sí, sí, nos puede dar, bueno, nos va a dar una anemia importante. También puede ser por pérdida de agua y decía también que por hemorragia. ¿Le puedes dar a la siguiente, Pau, por favor? Ok. Entonces, después de explorar el color de recién nacido, se debe de evaluar el estado cardiopulmonar. Aquí vamos a empezar determinando la frecuencia respiratoria. La taquipnea, arriba de 60 latidos por minuto, de 60 respiraciones por minuto, podrá identificar la presencia de un problema pulmonar. La bradipnea o la apnea, también el libro mencionaba que podía ser ambas, menos de 30 respiraciones por minuto, deberán alertar sobre la posibilidad de algún trastorno en el sistema nervioso central, además de infecciones o trastornos metabólicos. Ahora bien, se debe de hacer una auscultación bilateral del tórax, la cual nos va a ayudar a nosotros a ver la calidad de los ruidos respiratorios del recién nacido. Perdón. La presencia o la ausencia de estertores, la rudeza respiratoria, además de sibilancias expiratorias.
nosotros debemos de utilizar pues la auscultación para verificar esto que les acabo de mencionar, si se encuentra o si no se encuentra. ¿Le puedes dar a la siguiente, Pau, por favor? Ahora, empezando con la frecuencia y los ruidos cardíacos, estos los debemos de valorar igual que la calidad de los tonos. Los soplos cardíacos pueden ser transitorios o pueden indicar la presencia de cardiopatías importantes. La ausencia o la presencia y la calidad de estos pulsos periféricos nos van a ayudar a nosotros poder diagnosticar aún mejor estos ruidos cardíacos. Si nosotros encontramos un pulso periférico, nos da una información adicional para nosotros ir abarcando e ir desglosando más lo que pueda tener o no tener nuestro recién nacido. Bien, ahora, pasando a la atresia de Coanas, esta se debe de excluir mediante la oclusión manual de la boca. Nosotros pues vamos a poner pues nuestra mano, la vamos a utilizar prácticamente y la vamos a colocar en cada una de las narinas por un tiempo observando si el neonato presenta dificultad respiratoria. ¿Dudas hasta el momento o no? Ojo, solo se ocluye una narina y la boca del bebé para ver que en la narina que queda descubierta, ver si el paciente sigue respirando en forma adecuada. Sí, entonces ahí es importante cerrar la boca y tapar una narina y ver que el paciente pueda estar respirando. Y eso se hace con cada narina respectivamente. O la forma más práctica es que a la hora de que tú haces la valoración con tu sonda orogástrica, generalmente checas permeabilidad de cuanas, permeabilidad de esófago y permeabilidad rectal. ¿Sí? Entonces, eso es importante porque ustedes van a ver que siempre les dan una sonda que incluso a veces sirve para hacer la aspiración un poquito más dirigida. Entonces, ahí también revisas tú si hay datos de atresia de cuanas. Si tienes dificultad para pasar la sonda y tu bebé tiene datos de dificultad respiratoria, entonces haces la maniobra de oclusión de la boca y la narina, primero una narina, después la otra, y si el paciente incrementa la dificultad, pues estás ante una probable atresia de cuanas. Adelante, Teresa. Muy bien. ¿Le puedes dar a la siguiente, Pau, por favor? Ya. Referente a la exploración abdominal, debemos de nosotros observar el abdomen y si se llega a ver distendido, puede indicar la presencia de masas abdominales y estas masas abdominales y la concavidad de este pueden ser secundaria a una hernia diafragmática. Ahora, respecto al cordón umbilical, se debe de revisar en su aspecto, su longitud y su relación con los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo tiene que ser el cordón? Bueno, el cordón tiene que ser delgado y de color amarillo o blanco grisáceo, mencionaba el libro. Y el cordón con meconio nos va a indicar que llegó a haber un sufrimiento fetal. Esto puede ser por hipoxia o isquemia. Su longitud es pues muy variable, no hay como un tamaño específico, pero sí hay un tamaño para que esté muy largo, que es mayor a 75 centímetros, lo cual nos importa porque si es muy largo, este se puede llegar a enredar consigo mismo, y si es muy corto, nos va a llegar a producir un desprendimiento prematuro. En caso de que el, ¿cómo se llama? De ocasionar que se enrede, nosotros vamos a tener que revisar ay, no me acuerdo cómo era. A ver, el cordón se puede enrollar alrededor del cuerpo y del cuello, y esto puede ocasionar un sufrimiento fetal. O sea, nosotros ya cuando sale, pues ya está ahorcado prácticamente, y no sabría, doctor, qué podríamos hacer en esos casos. No mencionaba el libro, si, si ya estaba enrollado el recién nacido, cómo actuar. Si no estuviéramos grabando la clase hubiera dicho algo, pero no, rezar no es la opción. No, ahí la opción para estos pacientes, uno es tratar de meter tus manos, de deslizarlas sobre el cordón umbilical
y deslizarlo sobre la cabeza, pero eso lo puedes hacer, Edgar, cuando el cordón no está a tensión o cuando no es un cordón corto. Y la segunda opción en algunos pacientes como medida de urgencia, que donde ya prácticamente el mismo cordón es lo que detiene la salida del bebé, se puede llegar a pinzar y cortar el cordón para poder extraer al bebé, pero eso es una medida de extrema urgencia y es prácticamente cuando ya tienes al bebé, prácticamente ya salió la cabeza y no puede salir el resto del cuerpo del paciente. Esa pudiera ser una opción, pero pues hay que tener mucho cuidado porque hay que meter las pinzas entre el cordón y meter las tijeras para poderlo cortar y ya poder sacar al bebé, pero si no, la otra es meter tus dedos y tratar de deslizar sobre la cabeza el cordón umbilical para que puedas extraer al bebé. Y sí es un poco angustiante porque, aunque son pocos los que nos han tocado así, cuesta trabajo sacarlos y cuesta trabajo deslizar el cordón umbilical. Adelante. Muchas gracias. Y bueno, con respecto a los vasos sanguíneos, pues prácticamente este va a tener dos arterias y una vena y lo vamos a ver del plano sagital. Viéndolo de plano sagital. ¿Le puedes dar a la siguiente, Pau, por favor? Los genitales son evaluados prácticamente para excluir la posibilidad de alguna anomalía. Mencionaba el libro que era recomendado revisar esto antes de, bueno, cualquier anomalía en los genitales antes de informar al padre del sexo del recién nacido. También debemos de explorar los anexos fetales. Aquí pues los dividí en dos. El primero del que vamos a hablar es del líquido amniótico. Aquí debemos de evaluar el color, el aspecto y el volumen. Su color normal, mencionaba que era pajizo leve y este puede llegar a contener sangre fresca o también puede llegar a contener unos pigmentos de sangre vieja. El volumen normal es de 700 mililitros y existe algo denominado polindramnios, lo cual es un volumen mayor a 200 mililitros. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, es importante porque se va a relacionar con alteraciones congénitas, como por ejemplo la anencefalia y una obstrucción del aparato digestivo. Por lo contrario, el oligondramnios se acompaña de lesiones como el síndrome de abdomen de ciruela pasa o una obstrucción urinaria. Respecto a la placenta, vamos a valorar lo que es su peso y cómo está relacionado al tamaño del recién nacido. Normalmente, mencionaba el libro que las placentas grandes se presentan en las infecciones congénitas y las pequeñas prácticamente en neonatos pequeños. Una placenta grande va a tener un neonato grande, pero va a tener infecciones congénitas, y una placenta pequeña nos va a dar un neonato mucho más pequeño. Y se me olvidaba mencionar, aquí se va a intentar, bueno, se tiene que evaluar antes de los 10 minutos la evaluación de Silverman que mencionamos a inicios de las clases en los primeros 10 minutos de vida, lo cual nos va a indicar la condición respiratoria y del recién nacido. Bien, prosiguiendo ahora con la exploración física en el área del alojamiento, esto es conjunto con la madre, vamos a hacer el segundo examen físico. Generalmente se debe de realizar en un cunero de Perdón, hasta transición. aquí, chicos, dudas, preguntas. Doctor, ¿la placenta va a crecer durante las infecciones para tratar de proteger al producto o va a ser algo que el mismo virus o la misma bacteria va a estar propiciando para mantenerse ella? No, fíjate que las pacientes que llegan a tener datos de infecciones o infecciones virales que pueden afectar el crecimiento en el feto, generalmente son placentas que se calcifican en formas más tempranas, son placentas que tienen mala perfusión y por lo tanto este tipo de bebés que vienen de procesos que las madres están sufriendo procesos infecciosos son más propensos a tener desnutrición por una mala perfusión placentaria, tienen mayor riesgo de parto prematuro o pretérmino y tienen mayor riesgo de ruptura prematura de membranas o contracciones antes del momento del parto. Sí, entonces, no, sí hay cambios, pero no es de que crezcan más, al contrario, involucionan en formas más tempranas y con datos incluso algunos de microinfartos a nivel de la placenta.
Por eso a veces estos niños se empiezan a considerar una urgencia y por eso tiene que sacarlos el ginecólogo. ¿Alguna otra duda, chicos, hasta aquí? Gracias. Les estaba nombrando lista mientras veía aquí quién estaba en el chat. Solo me falta Jonathan Omar Bracamontes. ¿Sí está? Entra a trabajar en la noche, doctor. Bueno, sí, nada más que nos avise. Le voy a poner aquí una T de que está trabajando. Igual, por favor, que revise las clases porque de las primeras clases ahí también tenía ya él una falta. ¿Sale? Muy bien, vamos a continuar, chicos, por favor. Ok, como les mencionaba, vamos a seguir con la exploración física en el área de alojamiento. Esto es conjunto con la madre e hijo. Y este se realiza prácticamente en el cunero de transición, así es como lo mencionaba el libro. Sin embargo, mencionaba que pues prácticamente no hay tantos, bueno, no se encuentran en hospitales en muchas ocasiones. Entonces, pues se realiza en el área de alojamiento. Debemos de llegar a tener cuidado a la hora de pues, ver los datos clínicos, ya que aquí, como el recién nacido acaba de salir, aún no se acostumbra al 100% a la vida extrauterina, lo que puede llegar a hacer que tenga algunas alteraciones. ¿Cuáles son estas alteraciones? Pues es la frecuencia cardíaca, alteraciones en el color, alteraciones en la respiración, en la actividad motora, función gastrointestinal y en la temperatura. No nos debemos de concentrar tanto en estas alteraciones. Sin embargo, sí hay que prestar atención si es que estas alteraciones no llegan a cambiar, no se llegan a acomodar prácticamente. Hay algunos signos en los que sí debemos de tener cuidado en este segundo examen físico, lo que es que nuestro recién nacido esté pálido, que nuestro recién nacido tenga cianosis, que tenga ictericia y que llegue a tener dificultad respiratoria, además de una distensión abdominal y una distensión abdominal. Esos son los puntos que nosotros debemos de tener cuidado en este segundo examen físico. Ok, por último, pues se realiza un tercer examen físico en el cual pues se realizan las mediciones de la longitud de los perímetros cefálicos, torácico y abdominal. Aquí se va a registrar la temperatura, la frecuencia cardíaca y la respiratoria. Y pues ya como les mencioné anteriormente, después de esto se va a realizar un cuarto examen físico ya para dar de alta a nuestro recién nacido. ¿Tienen alguna duda? Hasta aquí, fíjense que este tercer examen, el primer examen es para ver si hay una situación de gravedad, pero este tercer examen es uno de los más importantes. ¿A qué edad, a las cuántas horas lo hacemos cerca de vida? De 12 a 24. De 12 a 24 horas. Entonces es realmente donde ustedes pueden detectar una ictericia patológica que requiera tratamiento o que el paciente se hospitalice. Hay un proceso, por ejemplo, a nivel respiratorio que es el síndrome de adaptación pulmonar, que algunos libros lo describen como patología y otros dicen que solo simple y sencillamente es la adaptación del bebé en sus primeras horas de vida, donde todavía tiene un poquito de líquido a nivel pulmonar y mientras se da ese aclaramiento a nivel pulmonar, el paciente tiene un cierto grado de dificultad respiratoria, que eso lo vemos con el Silverman y Anderson, y conforme van pasando las primeras de hora, esto va disminuyendo. No pasa lo mismo, porque lo vamos a ver ya más adelante cuando veamos el tema de taquipnea transitoria del recién nacido, donde generalmente la dificultad respiratoria se mantiene o puede ir en ascenso durante las primeras 24 horas de vida y generalmente la dificultad respiratoria remite entre 48 y 72 horas. Entonces, ojo chicos, aquí es clave en los tiempos de evolución. Por eso esta exploración en especial es muy, muy importante para ver si hay alteraciones. Pacientes, por ejemplo, con un ventrículo izquierdo hipoplásico, son pacientes en los que el riesgo de que se cierre el conducto arterioso y el paciente tenga un choque cardiogénico se da durante las primeras 24 horas de vida. Entonces, por eso es tan importante esta exploración, aunque parezca ya de rutina y que lo estamos haciendo ya en un paciente en forma rutinaria ya como una tercera ocasión, esta va encaminada ya a ver patologías que ya pudieran estar teniendo secuelas o consecuencias si no las estuviéramos manejando bien.
Sí, adelante, Edgar. Muy bien. Pau, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok. Ahora vamos a hablar sobre aspectos más particulares, o sea, más específicos. Vamos a empezar con la piel. La piel en general debe de ser fina, suave, delicada y debe de tener un color eritematoso. Además, va a presentar alguna descamación fisiológica por el desprendimiento de algo que se conoce como capa córnea. Esta va a ser en pequeñas, van a ser pequeñas o grandes escamas, se ve en la primera imagen. Se tiene algo denominado como vérmix caseoso, el cual es la grasa, una grasita con dendritos epiteliales, la cual va a cubrir toda la superficie cutánea y pues esto nos va a ayudar a ¿qué? A proteger al niño del medio ambiente, además de que nos va a ayudar a la hora del parto a salir pues con más sencillez. Y este debe desaparecer en unos días. Además, pues vamos a encontrar lanugo, que como bien sabemos es cabellito, es cabello delgado. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en espalda, en hombros, en frente y en mejillas. ¿Y qué debemos de buscar aquí? Aquí nosotros debemos de buscar hemangiomas, pezones supernumerarios, el síndrome de Arlequín, que es la imagen que tienen ahí en medio, y una mancha mongólica. Es lo que nosotros debemos de buscar de patologías. Ahora, referente con la cabeza, es normal llegar a encontrar una simetría al inicio. Esto pues por todo el trabajo de parto, ¿no? Los parietales tienden a encimarse sobre el occipital y el frontal, ocasionando pues el libro mencionaba que se conocía como cabalgamiento de suturas. También debemos de observar si existen cefalohematomas. Estas son causas frecuentes de deformación. Tengan cuidado, porque no es lo mismo una cefalohematoma a un caput succedaneum. Son distintos. ¿En qué se distinguen? Bueno, la diferencia es que el caput puede ser de ambos lados, mientras que el cefalohematoma solo es de un lado. Y además, pues el cefalohematoma es una acumulación hemática y el caput es una acumulación cerohemática. ¿Qué Y debemos la de parte, examinar? ¿Mande? perdón, y la parte más importante, Edgar, es que el cefalohematoma es una acumulación de sangre que está circunscrita al hueso que se fracturó, porque esto es dado por una fractura del periósteo del hueso y eso es lo que nos causa la formación o la acumulación de sangre en este tipo de pacientes. El CAPU no, el CAPU es una inflamación o edema de los tejidos blandos y si yo tengo aquí mis suturas, prácticamente está por encima del hueso, es el tejido blando lo que se inflama. La diferencia es importante porque uno es resultado de una fractura, el cefalomatoma, está circunscrito al hueso que se fracturó, a la fractura del periósteo, y lo más importante es que como es una acumulación hemática en el paciente, esto puede provocar en casos muy extremos anemia o puede provocar ictericia en los pacientes en los primeros días de vida. ¿Sí? Adelante, Edgar. Además debemos de examinar las fontanelas, debemos de examinarlas pues al tacto y en el libro mencionaba que debemos de medir con una cinta metálica. Una fontanela pequeña qué nos va a dar prácticamente una microcefalia, nos va a dar también que puede tener un síndrome de Apert o la enfermedad de Cruzon. Además, la fontanela grande nos puede llegar a adentrar a que nosotros pensemos en una acondroplasia, en una trisomía 13, 18 o en un síndrome de Down, además de muchos otros. Y si quiere, doctor, cerramos esta sesión porque ya quedan 3 minutos para empezar bien la siguiente. ¿O le sigo? Ok. Pues si quieres empezamos la otra sesión y ya con la otra terminamos. Muy bien. Va a ser la misma sesión, bueno, el mismo link.